Muy buenas noches. Bienvenidos a una exposición más eh, de la Universidad Estatal de Milagro. Es un honor y un privilegio pertenecer a esta universidad y emprender enseñanzas ante nosotros mismos y ante las personas que nos escuchan. En este corto video de exposición que vamos a realizar, vamos a tratar la materia de enseñanza y aprendizaje de la expresión artística infantil, plástica, escénica y musical. En sí, esta carrera de educación es en modalidad virtual. Nuestra docente, Sánchez Alvarado Leonor Mercedes, es una mentora muy esencial para que nosotros podamos realizar nuestros estudios en esta universidad. Esta exposición será locutada por mi persona, Quispe Montoya Miguel José, Soriano Figueroa Cintia Elizabeth, Erazo Hernández Rudy Sofía, Gómez Lema Alexandra, Criollo Gómez John Eric. El tema a tratar en esta exposición se trata de las dimensiones de lo visual para la enseñanza de las artes visuales, con proyección a aplicarlas en el contexto educativo. A continuación, la compañera Rudy nos acompañará con el primer tema que tenemos, las tres dimensiones de lo visual. Explicaremos a qué se refiere cada dimensión y su aplicación en la práctica en el aula de educación infantil. Adelante, compañera. Muy bien, ¿cómo están? Yo voy a explicar sobre las tres dimensiones de lo visual. En el estudio de los textos y las culturas visuales conviene diferenciar la visualidad, la mirada y la imagen, tres dimensiones cuyos límites son difusos. Vamos a hablar primero de la visualidad. Lo visual, lo que se ve, se refiere a la presentación y presentación visual de información. En el contexto de la comunicación visual incluyen aspectos como la forma, el color, la textura, la luz y la perspectiva, que juntos contribuyen a la construcción de una imagen o representación visual. Es un aspecto importante en el diseño gráfico, la animación, la fotografía, el arte y otras disciplinas relacionadas con la comunicación visual. La mirada. La mirada se refiere a la forma en que una persona percibe y representa el mundo a través de sus ojos. La mirada es un aspecto crucial en la comunicación visual, ya que determina cómo se ve y se interpreta una imagen o escena. Incluye conceptos como la dirección de la mirada, el punto de vista y la perspectiva. La imagen. Esta se refiere a la dimensión de la imagen. Es un elemento clave en el diseño gráfico, la animación, la fotografía y el arte, ya que permite al artista o diseñador controlar y manipular la percepción del espectador y transmitir emociones, ideas y conceptos de manera efectiva y memorable. ¿Cómo esto puede ser utilizado en la educación inicial? El uso de imágenes y representaciones visuales para ilustrar conceptos y temas. Las imágenes y las representaciones visuales pueden ser muy efectivas para ayudar a los niños a comprender conceptos abstractos. Por ejemplo, se puede utilizar la imagen de una planta para enseñar sobre su ciclo de vida. A través de la observación, la dimensión de la mirada puede ser utilizada para enseñar a los niños a observar y analizar el mundo que los rodea. Por ejemplo, pedir a los niños que presten atención a los detalles de un paisaje o de un objeto y que lo describan utilizando sus palabras. Uso de la perspectiva y punto de vista. Esto pertenece a la dimensión de la mirada. Puede ser diseñada para enseñar acerca de la perspectiva. Un ejemplo, se puede pedir a los niños que dibujen un objeto desde diferentes puntos de vista o que imaginen cómo un personaje en un cuento ve el mundo. Y por último tenemos creación de imágenes y representaciones visuales. La dimensión de la imagen puede ser utilizada para enseñar a los niños a crear y manipular imágenes y representaciones visuales. Por ejemplo, se puede pedir a los niños que dibujen un objeto
utilizando diferentes formas y colores o que creen un collage a partir de imágenes recortadas a revistas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ruth. A continuación, el compañero Eric nos expondrá lo indicado en el libro de didáctica de las artes plásticas y visuales y sus investigaciones. En este explicará la representación y la evolución del dibujo en el niño. Adelante, compañero Eric. Muy buenas noches con todos ustedes. Hoy les voy a hablar sobre las representaciones y evolución del dibujo en el niño. El dibujo infantil, evolución y desarrollo del lenguaje gráfico en educación infantil. Los dibujos de un niño son expresiones de su desarrollo y de su forma de entender el mundo, ya que el dibujo nos da una perspectiva bastante amplia de sus emociones y sentimientos, así como de su desarrollo social, capacidades intelectuales, desarrollo físico y habilidades. Para los niños, dibujar es más que un juego y es una forma de encontrar nuevas relaciones con el entorno y comprender los conceptos expresados en la actividad plástica. O sea, ganar más control sobre los trazos expande la expresividad de los medios y remodela su significado. Y más allá de la intención de copiar la forma de las cosas, un dibujo es la representación de la realidad que no tiene por qué ser formalmente similar a lo que se simboliza y es siempre una revisión. Ahora vamos a hablar sobre las configuraciones. Un estudio constante de las relaciones especiales entre los diagramas es estable en las configuraciones que permiten un sentido de esquemas generativos para crear composiciones regulares. En ellas tienen una disposición más amplia de repeticiones del mismo gráfico como cuadrados, círculos o líneas y se convierte en módulos para dibujos más complejos. Y los ejemplos más comunes son los mandalas, soles y radiales. El primero que voy a hablar sobre los mandalas. Son el resultado de repetir etiquetas de un diagrama sobre otro, generalmente cuadrados o círculos, para crear una configuración concéntrica. También es un tipo de combinación en la que un óvalo o un cuadrado se divide en cuadrantes creados por cruces griegas o latinas, ya que estas estructuras no figurativas se convierten en los bloques de construcción de sus primeros dibujos figurativos. Y por último, es una forma geométrica con rasgos típicos que se repiten en diferentes culturas, pero que tienen diferentes significados, como por ejemplo en el budismo, en el hinduismo, existen diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas del macrocosmos y el microcosmos. El segundo son los soles. El sol es una estructura simple, sin embargo, es complicado ver esta figura hasta los 3 años. Una vez que ha dibujado agregados complejos, la mente de un niño memoriza las estructuras más simples y descarta las más complejas, y trabaja con un vocabulario gráfico que le sirve de recurso para la creación de sus primeros dibujos figurativos. E independientemente de lo que pueda sugerir, esta composición no es una copia de la representación del sol del adulto, sino un proceso evolutivo natural del análisis de la estructura de los trazos que los niños descubren en el ensayo constante y lo utiliza para dibujar sus primeras figuras humanas, por ejemplo, como base para dibujar el sol, flores, manos, cabello, etc. El tercero, los radiales. Los construye a partir de diferentes formas que convergen en un mismo centro. Es una configuración que puede ocupar todo el espacio visible. Crear esta estructura ayudará más tarde al niño posteriormente en la representación de las estrellas, los brazos y piernas de la primera persona o el cabello. También podemos decir que los radiales son un conjunto de líneas que nace de un punto, de una zona reducida, de donde van brotando líneas en el sentido radial. Y puede ser de uno de los patrones de disposición que parte de la zona baja horizontal de papel y que poco a poco se ubica en el centro de la hoja. Y por último, les voy a hablar sobre los ideogramas. Entre las edades de 3 años y medio y 4 años se produce un salto cualitativo muy importante en el desarrollo de los plásticos. Ahora nombran su dibujo en asociación con elementos del entorno y aparece una intención representativa formada por la imaginación del niño que se convierte en la base de la invención. Y es el origen del acontecimiento plástico entendida como circunstancia de comunicación. Y en ocasiones el niño habla mientras dibuja. Es una comunicación consigo mismo. No intenta explicar el dibujo a una segunda persona.
y narra de lo que está haciendo, guiándose a sí mismo en el desarrollo de su obra o describiendo el significado de sus formas. Y por último, cuando el niño muestra su dibujo, lo que dice que no es reconocible, no guarda ninguna relación formal a ojos de un adulto. Y a pesar de esto, desde la perspectiva del niño, esas líneas ya dicen algo y representan y tienen significado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. A continuación, mi persona me referiré a la inteligencia visual de Howard Gardner y el concepto de percepción y cómo se aplica este sistema en el aula de educación inicial. En primera instancia, hemos tomado que la inteligencia visual espacial corresponde a uno de los tipos de inteligencia que se encuentran dentro de la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría es un modelo que reúne a distintas tipologías intelectuales creado por el psicólogo estadounidense Howard Gardner y publicado en el año 1983. El concepto de percepción es una habilidad para interpretar ciertas formas precisas y rápidas de los elementos que yacen en un entorno. Cuando el niño está en clase, su agudeza visual y su percepción deben ser óptimas para que no pierda detalle de lo que están explicando en clase. La alteración de esta capacidad puede derivar de una bajada del rendimiento académico en el niño. La aplicación de esta inteligencia visual en el aula es la capacidad para percibir visual y espacialmente todo lo que nos rodea, la habilidad para orientarse y la habilidad para pensar entre otras dimensiones y realizar imágenes mentales. Sus sistemas simbológicos son el lenguaje gráfico, el cartográfico, etc. Los niños que destacan en esta inteligencia aprenden mediante imágenes, les gusta visualizar, dibujar, diseñar y necesitan en el aula fotos, carteles, murales, laberintos, rompecabezas, juegos de imaginación, etc. A continuación, la compañera Mónica nos hablará acerca de las conclusiones que hemos sacado acerca de esta exposición. Muy buenas noches. Yo voy a hablar acerca de las conclusiones, ¿ya? Dice, a manera de la conclusión, puede decir que los seres humanos poseemos una gran diversidad de inteligencias que se relacionan con habilidades que vamos a desarrollar conforme crecemos. También la inteligencia visual especial es aquella que vamos a brindar la capacidad de relacionarnos a nuestro ritmo y de manera, esto determina nuestra manera de relacionarnos con el entorno mucho más de lo que podríamos sospechar. También consideramos que el juego es igual a un dibujo, es parte también importante el desarrollo de todo un niño, por lo cual es la manera que tiene para expresar lo que sienten, sus sentimientos y emociones. Los niños y niñas en esta etapa de educación inicial desarrollan la capacidad de concentración visual, ya que se utiliza como un recurso de ayuda las imágenes visuales. Sin embargo, algunos niños y niñas pueden necesitar alguna ayuda adicional. Dibujando, los niños aprenden a controlar sus sentimientos y son capaces de adquirir una motricidad fina adecuada para desarrollar futuras habilidades con la estructura. Listo. Muchas gracias, compañera Mónica. Acerca de la recomendación. A ver, La buenas noches compañera a Cintia todos. nos ayudará tal vez con las recomendaciones, por favor. Buenas noches con todos. Voy a dar unas pequeñas recomendaciones sobre el tema a tratar. Es importante que los docentes tengan en cuenta que el arte visual es importante para el desarrollo. Compañera Cintia, su micrófono, por favor.
Compañera Cintia, por favor, su micrófono. De forma sana. Segundo, impulsa la creatividad. Estas actividades que están enfocadas en el arte son un impulso para su creatividad e imaginación. Como tercer punto, incremento de la concentración. Crea un dibujo o pintas, son actividades que van a requerir concentración, la cual beneficiará a los niños en todos los ámbitos de su vida, tanto presente como futura. Cuarto, les ayuda a la coordinación. Esto se debe a que el elaborar una pintura o un dibujo se requiere una coordinación de manojo, y esto a su vez favorece la motricidad de los niños y niñas. Quinto punto, hace uso de los sentidos también. Con el arte se puede desarrollar de manera especial dos sentidos, los cuales son el tacto y la vista. Es por ello que es una buena idea para fomentar el interés por la expresión artística. Gracias. Listo. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición realizada por el día de hoy. Agradecemos de manera muy especial a la docente que nos hace partícipes de estos temas, en la cual nos empapamos cada día más para poder llegar, a nuestra meta, en donde será enseñar futuramente a niños y poder saber lo que ellos piensan, necesitan y cómo nosotros también aprender de ellos. Muchas gracias y una excelente noche.